Hola estudiantes de primero medio, soy la profesora Camila Jiménez y hoy día vamos a estudiar la guía número 8 correspondiente a la segunda unidad. El tema de esta guía es la expansión económica minera del siglo XIX en Chile. Y el objetivo de esta clase, recuérdenlo por favor, es analizar mediante fuentes los procesos económicos mineros del siglo XIX en Chile. Repasemos antes de empezar. ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? Hemos estudiado el contexto económico del siglo XIX en Europa a partir de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, recordemos, es el proceso histórico que da origen a la economía basada en la industria y en las máquinas, que trae como consecuencia la modificación de varios aspectos de la vida humana, como por ejemplo el trabajo y los productos que se consumen. Esta revolución industrial fue originada en Inglaterra, pero se expandió a lo largo de toda Europa y en el hemisferio norte como en países como Estados Unidos. También hemos estudiado que a raíz de esta revolución industrial y de la Revolución Francesa se instaló en el mundo la clase burguesa, la burguesía, como la nueva clase poseedora del poder político y económico. Y también estudiamos la idea del progreso en Chile, entendiendo el progreso como este optimismo sobre la economía, creyendo de que en la medida que más fuese aumentando la explotación basada en las ideas de la revolución industrial y del liberalismo económico, más iban a aumentar los beneficios hacia todas las personas y todas las clases sociales, a través del trabajo, de la meritocracia y del esfuerzo individual. Acá en esta imagen yo les puse una foto del edificio actual del Museo de Bellas Artes, que es un ejemplo de cómo en Chile, durante el siglo XIX, principios del XX, se van a concentrar los esfuerzos del Estado por consolidar la economía en Chile y modernizar al país en las ciudades, construyendo edificios de estilo europeo como el que vemos en la imagen. En esta guía en particular lo que vamos a estudiar son los ciclos económicos, para entender cómo fue que se desarrolló la economía en nuestro país. Esto ya lo vimos en parte en clases anteriores, y vamos a ver este esquema para entender el funcionamiento de un ciclo económico. El ciclo comienza con una demanda externa, generalmente de un país industrializado, que requiere recursos económicos recursos naturales para su industria. Los países que quieren ingresar a la economía mundial se instalan satisfaciendo esa demanda de recursos naturales y comienzan a explotar el recurso natural demandado, como por ejemplo puede ser el cobre o el trigo. Luego de eso viene un periodo de prosperidad económica. Les resulta explotar ese recurso natural. Sin embargo, este éxito se satura cuando aumenta la competencia mundial con una oferta amplia sobre este recurso, o bien se agota el recurso natural en el territorio, como por ejemplo que se acabe el cobre en una mina. Esto hace que disminuya la exportación de un recurso natural y que la economía de un país decaiga cuando ya no tiene cómo vender ese producto. Esto hace que busquen nuevamente otro recurso natural que pueda satisfacer la demanda externa y de esta manera entrar nuevamente en un ciclo económico basado en otro recurso natural. Esta lógica de operar económicamente fue la que funcionó como el motor económico en nuestro país. La respuesta de Chile a la demanda internacional de recursos naturales fue buscar en su territorio minas que tuvieran minerales demandados preferentemente por Inglaterra. Primero Chile ingresó, después de la independencia, explotando la minería de la plata en Chañarcillo.
En este ciclo económico se agotó el recurso, se acabó lo que había en esta mina y Chile tuvo que buscar cómo reconvertirse. De esta manera entró en un nuevo ciclo económico explotando el carbón, que era altamente demandado para hacer funcionar las maquinarias de la industria. Y también gracias al descubrimiento de minas de cobre en Coquimbo, nuevamente entrando en un ciclo económico que se agotaría cuando el recurso natural se acabara. Esto trajo como consecuencia que Chile tuviera un crecimiento económico hacia afuera, es decir, basado en la demanda de de recursos naturales internacional. Cuando hablamos del crecimiento hacia afuera, quiere decir que Chile está mirando las necesidades que tienen otros países y no es capaz de desarrollar sus propias lógicas económicas que, por ejemplo, le permitirían desarrollar la industria. El problema que esto trajo fue la inestabilidad económica debido a la permanente crisis que significaban estos ciclos económicos tan breves que duraban alrededor de 20 años. Vamos a estudiar entonces las características que tuvo el ciclo económico del salitre. El salitre fue sumamente importante para nuestro país porque fue un ciclo económico basado en un recurso natural, es decir, basado en la monoexportación, o sea, en la exportación de un solo producto natural que duró 45 años aproximadamente, es decir, duró casi medio siglo. Y, por decirlo de una manera bien sencilla, Chile se mal acostumbró a depender de este recurso natural, lo cual trajo consecuencias graves cuando la demanda externa de este mineral se acabó. ¿Cuál es el origen de este ciclo económico? El origen está en la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico va a traer como consecuencia que Chile expanda su territorio hacia el norte. Si se dan cuenta, lo que muestra este mapa es que Chile antiguamente tenía como límite el paralelo 25, hacia el norte, lo cual, si ustedes ven bien, hacía que Bolivia tuviera el territorio que actualmente compone la región de Antofagasta y que las ciudades de Iquique y de Arica pertenecieran a Perú originalmente. Luego de la Guerra del Pacífico, Chile va a expandir su frontera hasta la ciudad de Arica, es decir, se va a apropiar de todo este norte. ¿Y cuál era la importancia del norte? ¿Por qué estaba tan cotizado este desierto durante el siglo XIX? La gran razón fue que se encontraban recursos naturales como el salitre y el guano. Veamos el esquema que está aquí. La utilidad del salitre era que funcionaba como fertilizante. Podía ayudar a crecer más rápidamente a las plantas, a los distintos tipos de alimentos que se cultivaban en la agricultura, como por ejemplo el trigo, el arroz, etc. Y también porque dentro del marco de la revolución industrial, el salitre era uno de los minerales que se utilizaban para la elaboración de la pólvora. La propiedad de las salitreras que habían en Chile no eran de la burguesía chilena, sino que pertenecían a empresas inglesas y a alguna que otra estadounidense. ¿Qué consecuencias trajo el florecimiento de esta industria? Por una parte, que se estimularon la demanda de otras áreas productivas, como por ejemplo la producción agrícola. Al haber tanta población trabajando en el norte concentrada en extraer los recursos minerales como el salitre, se potenciaron zonas del sur de Chile donde se enfocaron a producir alimentos como el trigo. También la riqueza que pudo generar el Estado. A través del cobro de impuestos a estas empresas inglesas, el Estado pudo utilizar ese dinero en construir obras públicas, como por ejemplo colegios, alumbrado público, edificios para el Estado, etc.
También, por otra parte, se desarrolló la industria enfocada en las fábricas de alimentos y en aquellas que apoyaran la construcción de redes de conexión, ya sea en ferrocarriles o en caminos. Y por otra parte, se estimuló el crecimiento de la población en la zona norte. Se generaron grandes migraciones durante esta época. Aquí vemos en las imágenes publicidad del periodo donde se hacía un llamado a consumir el salitre de Chile, como que era un salitre muy efectivo para la agricultura. Acá podemos ver cómo esta mujer, gracias al salitre, obtiene una amplia variedad de productos alimenticios. Y aquí también aparece un campesino italiano utilizando el salitre chileno para poder cultivar su campo. Y también podemos ver en las estampillas de esta época cómo para Chile era un sello de identidad la explotación del salitre. Veamos lo que dice. Salitre significa prosperidad y aparece una mujer campesina cosechando los productos que se obtenían gracias a este salitre. Y acá se repite la misma idea. Salitre significa prosperidad. Y nuevamente aparece un campo de trigo fertilizado con este mineral. El contexto en el cual las personas van a vivir esta explotación del salitre es en las oficinas salitreras, que eran los centros de explotación ubicados en pleno desierto y que funcionaban igual que una ciudad, pero con la diferencia que no estaban al mando de una autoridad política, sino que estaban lideradas por el dueño de la empresa salitrera. En Chile se creó una teleserie que retrataba muy bien esto, que se llamó Pampa Ilusión, por si pueden buscarla en YouTube cuando tengan tiempo. Ya, reflexionemos sobre lo aprendido. Hasta ahora hemos estudiado la importancia del ciclo económico del salitre y vamos a analizar esta importancia a través del estudio de una fuente. Recordemos que nuestro objetivo en esta clase es el análisis de fuentes para entender los procesos económicos mineros del siglo XIX. Esta fuente aparece en la actividad número 1 de la guía 8. Y vamos a recordar cuáles son los pasos para leer una fuente histórica. El paso 1 dice: identifico qué quiero buscar en la fuente. Por lo tanto, vuelvo a leer el objetivo. Analizar fuentes históricas para entender el proceso económico minero del siglo XIX. El paso 2, identificar el contexto de producción. Siempre tengo que irme al pie de página de la fuente, donde aparece el nombre del autor, el año en que se produjo esta fuente, el título del libro original y la editorial que lo publicó. El paso 3 dice analizar contenido de la fuente. Y ahí es cuando empezamos a leer la fuente. Título: principales exportaciones de Chile al Reino Unido durante los años 1853 y 1899. Vemos los periodos y las toneladas que se exportaron del mineral del cobre, del mineral de la plata y del mineral del salitre, hasta el año 1900-1909. Paso 3. Analizar el contenido de la fuente. Y ahí empezamos a responder las preguntas de la guía, como por ejemplo, la primera que se señala: ¿cuál es el mineral que se exportaba en mayor cantidad en 1854? Y si comparamos los tres minerales que son el cobre, la plata y el salitre, nos damos cuenta que es el cobre. Luego dice: ¿qué razón explica que este material tuviera gran demanda? Y según lo que vimos, es que los países industrializados estaban demandando este tipo de minerales. Por lo tanto, Chile se enfocó a satisfacer la necesidad de la industria en Europa, particularmente en Inglaterra. Pregunta número 2. ¿Qué mineral se exportaba en menor cantidad al Reino Unido? Acá nos damos cuenta de que en 1854
se exportaba en menor cantidad el salitre. ¿Qué razón explica este comportamiento? Lo que explicaría que se estuviera produciendo más exportación de cobre que de salitre en 1854 es que en esta fecha se descubrieron las minas de cobre en Coquimbo. En cambio, todavía no comenzaba en Chile la explotación del salitre a gran escala. Luego seguimos con las preguntas. ¿En qué año comienza el despegue o auge del periodo salitrero en Chile? Si nos damos cuenta, el año en que empieza a explotar en gran cantidad es en 1880, o sea, años después de la Guerra del Pacífico. Y esto después, 10 años después, se triplica y después se quintuplica a fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces después la pregunta dice, ¿qué razones podrían explicar este comportamiento? La razón que lo explica es, por una parte, la demanda internacional del salitre para ampliar la producción de alimentos y de pólvora y de otro tipo de armamentos, y la otra razón, y la más importante, es que Chile, después de la Guerra del Pacífico, adquiere este territorio, donde va a poder explotar el recurso del salitre, que es la zona del norte grande de nuestro país. Reflexiono y concluyo, ese es el paso 4. Empezamos a analizar y cruzar la información que hemos obtenido con otras fuentes, y ahí damos continuidad a la actividad que sigue. Dice, análisis, elementos de cambio y continuidad en la historia económica de Chile. Paso 4, identifica elementos de cambio y continuidad histórica en la economía chilena y concluye. Observa el gráfico de exportaciones de cobre chileno año 2020 y compáralo con la tabla del paso 2. Veamos la fuente. La fuente nos da la información de los países a los cuales Chile le entrega su cobre. Y vemos que China es hacia donde se exporta la mayor cantidad. Veamos las preguntas entonces. Dice, ¿a qué país y continente se exportaba el cobre y salitre en el siglo XIX? El país era Reino Unido y el continente Europa. ¿A qué país y continente se exporta el cobre en el siglo XXI? Y vemos que hemos cambiado de país al cual exportamos mayoritariamente nuestros recursos. Actualmente es China. ¿Qué relación existía entre la economía chilena del siglo XIX y los países industrializados? La relación es que Chile va a enfocar su economía hacia afuera, satisfaciendo las necesidades de los países industrializados. Concluimos entonces, para finalizar, ¿qué hemos aprendido sobre el inicio del ciclo salitrero en Chile? Y acá lo que quiero que noten en la respuesta que yo elaboré es que hay un cruce de toda la información que hemos visto hasta ahora, de la descripción del contexto, de la primera fuente que analizamos, que fue la tabla, y de las imágenes que estudiamos. Veamos la respuesta. A fines del siglo XIX, Chile buscaba abrirse espacio en la economía mundial como país exportador de materias primas, atendiendo a las necesidades de países industrializados como Inglaterra. Este tipo de economía se denominó desarrollo hacia afuera. Después de haber pasado por distintos ciclos de agotamiento de recursos, como la plata y el cobre, Chile utilizó el salitre para reconvertirse económicamente, recurso que se encontraba en el territorio que obtuvo después del triunfo en la Guerra del Pacífico en el norte grande de nuestro país. ¿Por qué les elaboré esta respuesta para una pregunta tan sencilla? Porque cuando hagan sus actividades, sobre todo en las pruebas donde se incluyen este tipo de preguntas de cierre de unidad, la idea es que ustedes logren hacer un cruce de información, tanto de lo que nosotras como profesoras les enseñamos en el contexto, como también lo que ustedes puedan analizar en las fuentes. En resumen, ¿qué aprendí? ¿Qué deberían haber aprendido en esta clase y en la lectura de su guía? Identificar objetivos de estudio y analizar fuentes como tablas y gráficos.
analizar y relacionar con los procesos históricos las alzas y bajas de las exportaciones minerales en el siglo XIX, es decir, todo lo que tiene relación con los ciclos económicos. Explicar el despegue de la economía salitrera y identificar elementos de cambio y continuidad en la economía chilena entre el siglo XIX y el XXI. Por ejemplo, elementos de cambio que ya no es Inglaterra el país al cual nosotros exportamos en gran cantidad nuestros recursos naturales como el cobre. Y continuidad es que seguimos basando nuestra economía en la exportación de minerales como por ejemplo el cobre. ¿Cumplí con el aprendizaje del objetivo inicial? Siempre recuerda tener presente el objetivo de la guía y el objetivo de la clase. Cuando tú termines de hacer tu guía o de estudiar en base al video, por ejemplo, tienes que preguntarte, ¿logré analizar mediante fuentes los procesos históricos mineros del siglo XIX en Chile? Espero que te haya podido ayudar y cualquier duda que tengas, por favor, no duden en escribirme a través del Classroom o del correo electrónico. Mucha suerte y vamos que se puede estudiando para la evaluación final de esta segunda unidad. Cariños para todos y todas.